Hola, hola, bienvenidas a todas, todos y todes. Estamos aquí en Sexo Consentido, un espacio para hablar sobre sexualidad abiertamente y también cómo tener relaciones más saludables y diversidad sexual. Gracias por estar acá. Mi nombre es Quetzali Pérez. Es un gusto tenerles aquí. Pues bueno, mucho gusto. Mi nombre es Doarle Arriola y también es un placer el poder hablar un poquito sobre estas temáticas que muchas veces nos generan tabú, pero que es importante hablar. O sea, eso sí, en definitiva. Sí, definitivamente. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Neida Solís y pues yo voy a estar acá acompañando para hablar un poco sobre este tema. Y pues feliz también porque creo que es compartir información que a todas y todos y todas nos sirve. Hoy vamos a hablar específicamente sobre salud sexual, métodos y planificación. Creo que es como muy importante que digamos, en estos episodios que hemos estado abordando, esta parte no la podíamos dejar por fuera, porque son, pues, un aspecto cotidiano que todo mundo atravesamos, ¿no? Entonces, yo quería empezar con un pequeño, como, no sé si juego o voy a poner en evidencia sus vidas en este momento, si me lo permiten, pero quería que habláramos, para hablar de salud sexual, en nuestras primeras veces. Entonces, yo no sé quién quisiera cómo empezar, pero me gustaría saber cómo y con esta primera vez no solo vamos a hablar de primeras veces, de las primeras relaciones sexuales, sino que también como estas nuestras primeras veces que también la salud sexual a veces solo la pretendemos ver en como la parte sexogenital, ¿no? Pues las relaciones sexogenitales, pero que también hay otras primeras veces, ¿no? Como por ejemplo mi primera vez yendo a una clínica ginecológica, mi primera vez cuando menstruo, eso también es parte de la salud sexual, entonces me gustaría, no sé, Duarle, que nos cuentes Sí. alguna tu primera vez. Con todo gusto. Pues bueno, les comento. Al ser un chico gay, o sea, creo que es como bastante complicado a veces el buscar la información porque existe ese estigma y hasta cierto punto existe esa discriminación en la sociedad y te da hasta cierto punto miedo el preguntarle a una persona si, por ejemplo, es heterosexual. Entonces, el hablar como de sexualidad, también el primer beso es como un poco complicado. Pero para mi primer beso definitivamente no me sentía preparado, ¿verdad? Fue Okay. como un beso robado, se podría decir. Me encanta. Y fue bonito, o sea, puedo decir de que fue una experiencia bonita porque no fue algo muy como ni agresivo ni nada, como la primera relación sexogenital, ¿verdad? Que fue totalmente diferente, en donde la información yo realmente no la tenía. Es increíble, pero uno a veces, con el paso del tiempo, yo creo que uno primero está en el acto y ya cuando tienes dudas en el acto es que consulta, es que busca, es que no es que vayas directamente preparado, porque al final la escuela no te prepara para eso, o sea, evita el hablar del tema. O sea, es un tema que no se habla. El condón, yo realmente lo aprendí hasta que estaba en básico en la universidad. O sea, no es algo que realmente lleguen y digan, bueno, es un método anticonceptivo. O sea, sí lo vemos, pero así como súper de pasito. Y nada que una demostración y todo. Y al final un método anticonceptivo y estos métodos deben de ir de la mano de la información. O sea, porque no es solo decir, bueno, existe el condón y ahí está. No, Ajá. sino que el enfocar esta información a que realmente lo entendamos, lo comprendamos y lo llevemos a la práctica en el momento que nosotros lo necesitemos, ¿verdad? Y yo creo que ahí con lo que estaba diciendo Darle, me parece que es importante también que esa información no llegue clandestinamente, porque yo recuerdo mucho que cuando estaban básicos había tanta información, pero de forma clandestina, y porque era clandestina, más que información era desinformación o malinformación, ¿no? Al final, o sea, no era una información que al final realmente me iba a ayudar y me iba a calmar para tener como esos primeros momentos que pues todos y todas vamos a pasar, ¿no? Y que creo que también es algo que casi no se habla mucho, pero me parece que en estas como clandestinidades, también las que uno va como informándose, también uno va descubriendo en el paso del tiempo si esas primeras veces fueron como eso que tú ya reconoces como de mi primera vez fue
bonito, o sea, no hubo como violencia ni nada, sino que también como que al final, conforme uno va pasando, se da cuenta como creo que mi primera vez no pudo, fue desagradable, ¿no? O me sentí vulnerable. ¿Tú, Neira, quieres contarnos alguna tu primera vez? Sí, con mucho gusto. Justo ahorita escuchándoles estaba pensando varias cosas. Primero, que me parece bien curioso, bueno, no curioso, pero creo que bien fuerte darnos cuenta que, por ejemplo, cuando nos recordamos de las primeras veces, como tú lo decías, ya sea con un método anticonceptivo, o teniendo relaciones sexogenitales, o dando el primer beso, o yendo a una revisión médica con la ginecóloga o ginecólogo, muchas veces, o sea, siempre tenemos una ausencia de conocimiento sobre esos temas, sobre salud y educación sexual. Y creo que esa es una muestra de la falta de diálogo que hay alrededor de esto. Y que seguro lo vamos a seguir hablando más adelante, pero yéndome a mi primera vez. Hay una primera vez que a mí me parece bien fuerte y es como, por ejemplo, yo la primera vez que escuché sobre la pastilla de emergencia fue como a los 18 años. Y justo tuve una emergencia, o sea, yo creo que yo crecí con un miedo de que si voy a estar con alguien, voy a tener relaciones sexuales con alguien, me voy a embarazar ya. O sea, como que me lo dijeron siempre, tené cuidado porque te vas a embarazar, tené cuidado. Y entonces yo siempre decía, yo quiero estudiar, yo quiero hacer otras cosas, no quiero tener hijos todavía y cosas así. Entonces siempre tenía un pánico. O sea, yo creo que yo mi sexualidad en mi adolescencia y como inicios de los 20 la viví estresada todo el tiempo. Una, porque te dicen que te vas a enfermar de algo que no tiene cura, o la otra que me voy a embarazar. En el caso de las personas gestantes, por ejemplo, que te vas a embarazar. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo de la primera vez que yo busqué una pastilla de emergencia. No sabía a dónde ir. Dije, bueno, vamos a preguntar en una farmacia. Y cuando fui a la farmacia a preguntar, fue como, ¿y usted cuántos años tiene? ¿Y cuándo tuvo sexo? Y otra vez estrés, y fue como, o sea, yo me sentí muy mal porque sentí que se me estaba juzgando. O sea, es Claro. como, ¿y usted por qué anda abriendo, como te dicen vulgarmente y te dicen muchas veces, ¿usted por qué anda abriendo las piernas? O sea, es una cosa que se le repite mucho a las mujeres y creo que muchas lo hemos escuchado. Y yo me sentí muy mal y fue como, o sea, no sé qué hacer. Y me recuerdo que fui incluso a una institución que no quisiera decir su nombre, pero muy famosa en Guadalajara, que también se dedica a estos temas, ¿verdad? Y también fui a pedir ahí una pastilla para el día después y me hicieron muchas preguntas y me dijeron, tiene que venir con sus papás y su mamá. Y esto es muy difícil, o sea, hablar con los papás es muy difícil. Y yo me sentí como, bueno, no tengo apoyo, o sea, ¿a dónde acudo entonces si quiero una pastilla el día después? Y aparte que sos joven y no tenés el dinero para comprarla también. Entonces, en fin, esa primera vez para mí fue darme cuenta que estaba como sola. O sea, ¿dónde encuentro entonces apoyo? ¿Dónde encuentro ayuda si yo quiero acceder como a una pastilla de emergencia, por ejemplo, que todos tenemos derecho de poderla tomar si tuvimos sexo sin protección, por ejemplo? Y esa es una primera vez que yo nunca olvido, digamos. Siempre lo recuerdo porque digo, debemos ser más abiertas, abiertos y permitir el acceso a métodos anticonceptivos o a este tipo de pastillas, porque es una forma de protegernos, ¿verdad? Y es una forma en la que podemos evitar un embarazo no deseado. Y bueno, yo muchas gracias, Neida, también por compartirnos desde tu primera vez. Las primeras veces pueden ser muy, de verdad, para siempre, porque pueden ser o muy buenas o muy traumáticas. Pero ahorita como escuchándoles y me puse a pensar como de que seguramente tal vez quienes nos estén escuchando, viendo, tal vez se preguntarán, pero ¿para qué se meten en esas cosas? No como tan pequeña, por ejemplo, pequeña, 18 tal vez, digamos, como esto, porque se supone, digamos, hay hablar sobre salud sexual sigue siendo tabú, pero también sigue siendo tabú a partir de entender que hay, pues sí, hay grupos conservadores, hay un sector religioso que tiene como esta constante afirmación hacia las juventudes, que por ejemplo deben de basarse en castidad, en monogamia y fidelidad, ¿no? Como esa. Y a mí esa, por ejemplo, esa afirmación o esa búsqueda no me parece mal, creo que es como súper chilera, digamos, si alguien quiere como hacerlo así, o sea, yo creo que no es de pelearse con esa forma de ser y de también experimentar su vida sexual,
pero también hay otras juventudes que pues no estamos tal vez en esa misma línea que deseamos tal vez tener otras experiencias y no por tener esas experiencias deberíamos ser castigadas o castigadas, ¿no? O señaladas o juzgadas a la hora de pedir ayuda o dónde buscar ayuda. Y que también creo que es como muy importante decirlo, porque aunque esta es como la norma que se persigue, hay una encuesta que se hizo en el 2002, una encuesta nacional sobre conducta sexual, que digamos que, por ejemplo, ponían en la mesa, ya desde 2002, que te lo tengo que decir, que digamos que las edades en mujeres, por ejemplo, de 15 a 24 años de edad, ya eran activamente sexuales en un 43.2%. O sea, ya estamos hablando de una población es casi la mitad. Y los hombres, por ejemplo, en ese mismo rango de edad, la mayoría era activo en un 58%. Ahora, el dato que me parece como también más importante y que creo que es como a lo que venimos también a hablar un poco es que de todas estas, por ejemplo, mujeres del 43.2%, solo, del 43.2%, 57% de las mujeres no usaban un método de planificación y los hombres era un 56.6%. Entonces, estamos asumiendo en poder experimentar nuestras relaciones sexuales, nuestra actividad sexual, pero sin tener herramientas, ¿no? Como lo que estábamos diciendo, sin saber cómo hacerlo antes y cómo proseguir después de. Yo aquí tenía como justo como una frase de Tío Ben en Spider-Man, que él decía como de una gran responsabilidad, no, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y sí, definitivamente conlleva una gran responsabilidad, pero ¿cómo la vamos a asumir si no tenemos información? Entonces, y solo no información, digamos, como en el sentido de cómo conllevo, cómo me cuido, cómo no me embarazo, tal vez no tengo que asumir una enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual, sino también, por ejemplo, inclusive como distinguir si en algún momento he sido víctima de alguna agresión sexual, ¿no? Claro. Porque para mí también, o sea, la salud sexual al final no solo es ver la parte física de cómo llevamos esto, sino también tiene que ver con una situación como psicosocial, de cómo también yo me debo sentir bien y debo de sentir placer y no sentirme ni vulnerada, ni discriminada, ni violentada a la hora de practicarlo. Para mí, por ejemplo, creo que mi primera vez, mi primer beso, un poco como darle, voy a robarle su historia de mi primer beso, pero mi primer beso fue a los 9 años. Yo, digamos, mi mamá siempre estuvo como viajando por mucho tiempo por trabajo y entonces quien me cuidaba era como mi abuela y mi abuelo también, pero muy presentemente más mi abuela y en la casa estaba como ella y mis dos hermanitas, ¿no? Y en la casa a veces teníamos como varias gente que pues llegaba a visitarnos, que era de lejos, de otros municipios, de departamentos. Y ese día llegó un amigo de mi mamá, quien no estaba planificado, que llegó porque estaba como por ahí. Llegó en un estado de ebriedad, era ya muy noche, entonces recuerdo que solo me dieron la instrucción como de puedes solo indicarle dónde se puede quedar a dormir. Y ya después como eso, ¿no? Entonces muy, muy gentilmente, pues yo ya me estaría como todo el protocolo, así como cómo atender a un invitado o invitada. Entonces lo llevé como al cuarto, le di una toalla, su champucito, su jaboncito, así como todo muy, muy, muy elegante. Y recuerdo que yo pues lo estaba dejando como, bueno, ahí se puede quedar a dormir. Y cuando yo me estaba retirando, pues nada, esta persona ya mayor se acercó a mí y pues me besó, ¿no? En la boca. Y yo todavía ahora siento mucho como esa repugnación que sentí de lo que pasó, pero me fui a mi cama sin decir nada, ¿no? Y no dije absolutamente nada. Y al día siguiente, pues esta persona ya se había ido y todo, porque literalmente solo como de paso estaba. Em, Creo que mi abuela muy instintivamente sintió que algo no estaba bien como en mí. Y luego como de estar como pushando, como, ¿qué pasa? Pues yo ya le digo como de, bueno, lo que pasa es que ayer esta persona hizo esto, ¿no? Y para mi familia también, o sea, y ahí creo que me di cuenta que la salud sexual no solo tiene que ser para quien lo experimenta, sino toda tu comunidad y alrededor. Porque, digamos, me pongo a preguntar, si mi abuela hubiese tenido a otras herramientas, creo que también me pudo haber acompañado de otra forma. En ese momento, lo único que
entramos fue como un estado de pánico y shock, ¿no? Como con mucha alteración y entonces yo me alteré más y yo me asusté más, por ejemplo, entonces todo fue como un escándalo, un caos, ¿no? Pero yo realmente hasta como los 18 años es que me doy cuenta que esa fue una agresión, ¿no? Sí. Pero es hasta cuando yo ya tengo información y cuando yo conozco como un poco más de los derechos, como cómo debería ser estas primeras veces idealmente, ¿no? Y creo que es como eso, como hablar también de si afrontamos que esto pasa, no solo como desde la parte placentera, sino también de la agresión, pues merecemos tener este acceso a la información para saber cómo afrontarlos. Y bueno, yo aquí, si ven en esta mesa que ahorita estamos, tenemos unos condones, ¿cómo le llamamos a esto? Un dildo. Un dildo educativo, pero ustedes lo educativo, pero Ajá. y bueno, queremos como también eso, como traerles algunos temas, información como de a dónde acudir para poder tener mejores experiencias con nuestras primeras veces. Exactamente, sí, al final eso es lo que se busca y tú decías algo bastante importante y es que la educación sexual va más allá, o sea, va a conocer mi cuerpo, saber qué está mal y qué está bien, ¿verdad? Y eso lo vemos lastimosamente en la escuela, en la familia, o sea, ya es un sistema muy estructural que es muy difícil de cambiar, ¿verdad? Pero con pequeñas acciones yo creo que lo podemos ir cambiando. A mí me parece bastante interesante de que este tema se le refuerza mucho a la mujer, Claro. mucho Sí. de cuídate, cuídate, cuídate y mira esto no, esto sí, ser recatada hacia aquí, o sea, y la mujer dentro de esta sociedad patriarcal y heteronormada, ¿verdad? Vive con ese miedo y con esas como limitantes que le impiden ser ella misma. No es como a un hombre, ¿va? O sea, a un hombre no se le dice, no tienes que violentar esto, no tienes que hacer esto, no tienes, o sea, la educación es como muy diferente, o sea, y nos damos cuenta de que si pasa alguna acción, la sociedad culpa mucho más a la mujer que a un hombre, o sea, porque yo he escuchado comentarios y muy mal dichos de personas que escuchan esto y dicen, ay, es que tú sabes qué estabas haciendo, y le echan la culpa a la persona. ¿Va? Y miren, algo bastante interesante es saber y entender, ¿verdad? Que los métodos de planificación, ¿verdad? Los métodos anticonceptivos al final, lo que nos ayudan, ¿verdad? Es a ejercer ese derecho sexual y reproductivo de cómo, cuándo y con quién quiero tener yo hijos. O sea, al final son esos derechos y esas tomas de decisiones que yo de manera independiente puedo tomar. Pero si se dan cuenta, los métodos anticonceptivos están enfocados a la mujer. O sea, Sí. el método de barrera, que es el condón, ¿verdad? Está enfocado para el hombre. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos hay para hombre? Solo encontramos 2, ¿verdad? Y si hablamos para la mujer, encontramos una gran variedad. Sí. Cuando el hombre puede embarazar 365 veces o más en el año y una mujer puede embarazarse solo una vez. Y si se dan cuenta, este sistema estructural machista, lo que hace al final es enfocarlo todo a la mujer, o sea, y que la mujer tiene aquí, que la mujer tiene allá, cuando no, o sea, al final esta es una educación de pares, sin importar la edad, el sexo, y recordando también que la educación integral en sexualidad es progresiva. No es lo mismo hablarle a un niño de 5 años que a uno de 18. Y ese es el gran miedo que existe en esta sociedad, ¿verdad? O sea, de que piensan que hablar de educación integral en sexualidad es ya decirle a un niño de 5 años, mira, tienes que tener relaciones y aquí no, o sea, sino que es algo progresivo. Y me viene a la mente un ejemplo de un niño que le decía a su mamá, mira, y decía así, o sea, y entonces, y la mamá, muy sabiamente, ¿verdad? Le dijo, mira, este es tu órgano genital, ¿verdad? Y ahorita de momento solo te sirve para hacer pipí, ¿verdad? Y para desechar todo lo que tu cuerpo no necesita. Imagínense una mamá que no está educada, o no está informada, mejor dicho, ¿verdad? Hubiera dicho, ay, niño cochino, que no sé qué, y desde ahí empezamos con esa represión y ese miedo a la información, porque muchas veces le tenemos ese miedo. Obviamente. Sí, en ese sentido, tal vez solo quisiera agregar una cosa. A mí me parece esta ausencia de conocimientos respecto a métodos anticonceptivos
aumenta, por supuesto, muchísimo más la desinformación. No solo las violencias que podamos vivir, no solo los embarazos no deseados, no solo las agresiones, etcétera, sino que al final me parece que hay demasiada desinformación al respecto. Yo he escuchado muchísimas veces cuando dicen, mira, los métodos anticonceptivos te vuelven infértil. Entonces, si tú quieres ser madre en algún momento, es como, ay, no, entonces mejor no, no tengo no me meto en ningún método. O, por ejemplo, que provocan cáncer, o que son abortivos. Ni un solo método es abortivo. O sea, ninguno viene a buscar eso. Y otra cosa es que los métodos anticonceptivos engordan. Por supuesto que estos tienen un montón de efectos secundarios en los cuerpos de las mujeres por las cuestiones hormonales. Y son las mujeres las que tenemos que cargar con todo eso, ¿verdad? Ajá. Yo siempre decía, no. Y es como otra vez pasarle la responsabilidad a las mujeres y que sean ellas los que se cuidan cuando tú decías un dato muy importante que todas y todos tenemos que saber. Y es que nosotros solo nos podemos embarazar una vez al año, pero los hombres pueden embarazar un montón de veces al año. Y eso te dice mucho de muchos padres ausentes, ¿verdad? Sí. Entonces, al final, hablar de esto también es venir y ponerle luz a lo que muchas veces no se quiere nombrar ni se quiere decir. Y que es fundamental y necesario para todas las generaciones, para todos los sexos, para todos los géneros, como tú lo decías, para todas las edades, y que cabal, o sea, no le vas a hablar igual a un niño que a una persona adolescente, adulta. O sea, al final hay formas de informarlo, de decirlo a todas las generaciones, y lo importante creo yo también es que poco a poco hay más grupos de juventudes, grupos de personas que están informadas y que incluso también informan a través de las redes sociales y que es un poco disfrutarse las narrativas en redes sociales y es un poco también dejar de desinformar sobre temas tan tabú como esto. Yo quería como ahí hacer tal vez como que ampliáramos un poco más esto el tema de los métodos anticonceptivos, planificación y todo, porque digamos, creo que para las mujeres, justo los riesgos de empezar como nuestra actividad sexual, ¿no? Es cuando nosotras creo que sabemos que queremos planificar nuestro futuro y todo, es a lo mejor afrontar un embarazo que tal vez no quisiéramos en cierto momento, ¿no? Las otras son, por ejemplo, también el hecho de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Digamos que las mujeres son al final las que logramos como tener a veces un poco más de riesgo en ese sentido. También es, por ejemplo, este hecho de que ir chequeándonos es como muy importante para poder prevenir algún tipo de enfermedad, algún cáncer, ¿no? Que es como súper importante. Pero eso son como los riesgos y las precauciones que una va tomando. Para las personas homosexuales, ¿cuáles son esas como esos riesgos, precauciones que se debe tener para hablar de salud sexual? Claro, es bastante interesante tu pregunta. Yo creo que para la diversidad sexual muchas veces pensamos que por el hecho de que no nos embarazamos, ¿verdad? No podemos sufrir o padecer o afrontar, podría decir, porque al final es algo muy valiente, una infección de transmisión sexual. Muchas veces pensamos que, bueno, como no me embarazo, descuido mi sexualidad y de la nada, boom, ¿verdad? Entonces, es importante, miren, el uso del condón yo creo que es súper efectivo, no solo el condón masculino, sino el condón femenino. Lastimosamente en Guatemala la difusión del condón femenino es nula, de por sí es nula. Y si tú quieres acceder a uno, tienes que ir a farmacias específicas, tienes que ir a lugares específicos y muchas veces ni hay. Entonces, el mejor yo creería que el método de barrera, por excelencia, ¿verdad? Bueno, y el único que hay, para no prevenir un embarazo y una infección de transmisión sexual es el condón, ¿verdad? Sí. O sea, ahí sí que de eso no hay quite, no hay pierde y hay que tener la información adecuada. Y déjenme contarles una historia. Una vez una persona en un stand informativo se me acercó y me dijo, es que ese método anticonceptivo no funciona. ¿Usted qué me está diciendo? Y yo le dije, es que sí funciona. Y entonces me dijo, mire, yo se lo preparo el té a mi esposo y nosotros nos seguimos embarazando. ¿Qué? Entonces te quedas así como, ¿qué? Güey, ¿qué está pasando? Pues,
todo. Entonces, por eso es importante que un método anticonceptivo, ¿verdad? Vaya de la mano de la información de un profesional. Ajá. Y la información adecuada a ustedes, porque tú decías algo muy importante, que cómo voy a pedirle yo un consejo a alguien que no sabe, o sea, es un ciego guiando a otro ciego. Y al final caemos en ese círculo de desinformación que cada vez se hace más grande y más grande y más grande. Y tú decías otra cosa que me parecía interesante, el informarnos por redes sociales, pero siempre verificando la fuente. Porque, o sea, yo me puedo informar, pero esa información que realmente está llegando a mí está siendo veraz, está comprobada científicamente, está aquí, está allá, y cuestionarme, o sea, cuestionarme, porque al final, miren, lo más lindo que tenemos en este mundo es nuestro cuerpo. Es algo que tenemos que cuidar, y no es de meternos cualquier cosa a ustedes, o sea, sino que simplemente es cuestión de que nosotros seamos responsables con lo que estamos usando, cómo lo estamos usando, y para qué lo estamos usando, y con quién lo estamos usando. Ahí sí ya me voy a otro tema, ¿verdad? Y algo bastante interesante es de que tú hablabas de la abstinencia, en pocas palabras, ¿verdad? Sí es un método anticonceptivo realmente, pero vámonos a los datos. No es eficaz, porque las juventudes están teniendo relaciones sexogenitales antes de los 14 años, antes de los 15, antes de los 16. Entonces nos damos cuenta de que si les estamos hablando a las poblaciones de métodos la abstinencia, perdón, realmente estamos dando información obsoleta, o sea, y estamos limitando un derecho, que es el derecho a la información y el derecho a la educación integral. O sea, y a eso es a lo que yo me apego. Entonces, los métodos anticonceptivos son varios. Como les decía, está la vasectomía para el hombre y el condón también para el hombre. El condón también puede ser femenino, entonces hay que buscar información, ¿verdad? O sea, sobre esos. Hay lugares como, por ejemplo, puedo hablar de Aprofam, puedo hablar de las clínicas amigables que tiene el ministerio, puedo hablar de Alas de Guatemala, puedo hablar de Grupo Apoyo Shela en Shela, ¿verdad? Puedo hablar de muchas organizaciones que se dedican a difundir esta información y que son profesionales hablando, ¿verdad? Y que eso es importante. Y como saben, ¿verdad? Para mujeres hay también métodos anticonceptivos como lo son la ligadura de trompas, la T de cobre o el DIU, ¿verdad? El implante hormonal, la inyección trimestral, tú lo hablabas también, las píldoras del día después, ¿verdad? Y las inyecciones mensuales. Hay más, obviamente, métodos anticonceptivos, pero en Guatemala son como los más conocidos, ¿verdad? Y yo ahí justo quería como anotar algo que a nivel estatal, digamos, lamentablemente no contamos con políticas públicas que respalden y que garanticen, más que respalden, garanticen una salud sexual y reproductiva adecuada para la adolescencia y las juventudes. No tenemos como ese amparo, a pesar de que hay convenios internacionales, que igual Guatemala ha ratificado algunos, pero a nivel estatal no las hay. Que eso también es como muy reciente, creo que Naida también tiene más información de este artículo que salió hace creo que hace un mes y mucho. Bueno, estamos hablando de noviembre, que sale en noviembre, me parece. Noviembre de 2024, acerca de cómo hay en grupos religiosos y conservadores en Guatemala que sí han empezado como a trabajar políticamente cómo no debe de pasar leyes como de prevención de la violencia sexual o que sean o que por ejemplo den acceso en escuelas y colegios como información sobre derechos sexuales y reproductivos, o sea que se han encargado mucho de este tema de cosas y que realmente lo único que nos va a dar como resultado es una suma de agresiones y miedos y silencios en la sociedad. Osar que esto, por ejemplo, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva cada año tiene un monitoreo como constante de los embarazos en niñas y adolescentes y creo que es muy importante hablarlo porque cuando una no reconoce que esa agresión, lo que está pasando, por ejemplo, yo como les digo, yo a los 9 años no sabía que estaba dando la agresión, pero entonces lo que pasa es que vamos a tener a niñas violentadas. O sea, una niña de 10 años no puede quedar embarazada a menos que esté expuesta a constantes estímulos. Y cuando te pones a pensar
que una niña de 10 años tenga que estar en constante estímulo para poder quedar embarazada, a mí me da una aberración y me da de verdad también como, cómo es posible que esto suceda. Es también no solo darle herramientas a las mujeres y a toda la sociedad de cómo cuidarse o cómo afrontar las agresiones, sino también cómo enseñarle a las personas deje de ser agresor o agresora. También para mí es como de ambas vías, pero creo que es como mucho eso. Yo quería, ahorita que hablaste, Eduardo, justo, o no sé si alguien quiere como decir algo de lo que estoy diciendo, si quieres. Sí, perdón. Yo quería como que Eduardo, preguntarme si tú has tenido una experiencia como cercana con alguno de estos centros para que pudiéramos como explicar, porque creo que no solo vale mencionar como estos lugares, sino como cómo nos podemos acercar o dónde están. Tú hables de Shela, entonces creo que Sí. creo que sería muy lindo que la gente de Shela, digamos, si está allá, a dónde puede acudir, cómo, cuándo. La gente de todo el país, miren ustedes, o sea, realmente, lastimosamente, estos espacios amigables se encuentran mucho en áreas urbanas. O sea, Son del Ministerio estos son del Ministerio de Salud. O sea, cada ministerio, por mandato, ¿verdad? Tienes la apertura de estos espacios amigables que lo que buscan es apoyar a las juventudes y ser ese espacio, como lo dice el mismo nombre, ¿verdad? Amigable para que ellos puedan acercarse y puedan acceder a esa información, verás, de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Al final, en su día a día, en su sexualidad. Entonces, están estos espacios. Alas de Guatemala, ¿verdad? Ellos tienen sus redes sociales y nosotros podemos consultar ahí o cualquier organización de confianza, ustedes, porque al final, la sociedad civil lo que busca es acercar esa información que muchas veces le queda corta a los ministerios, ¿verdad? Entonces, acercar esa información, el poder aconsejar a la población, ¿verdad? Porque al final eso es, que la población esté empoderada sobre sus derechos, pero también sobre los métodos que existen. De por sí hoy traemos una demostración aquí del condón, y es bastante interesante. Como les decía, hay historias de su uso. de su uso y las personas muchas veces no saben cómo usarlo, ¿verdad? Y es algo importante. Yo creo que es como debería ser cultura general y no solo para los hombres, sino también para las mujeres, cómo utilizar el condón, ¿verdad? Porque si tu pareja no lo sabe, pues es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Hoy solo tenemos condón de este tipo, Ajá. nos faltó el femenino. Nos faltó el femenino, pero existen. O sea, así que busquen información en fuentes oficiales siempre, pero es eso. Entonces, el primer paso, ¿verdad? Para la colocación de un condón es revisar la fecha de caducidad. Seguido de eso, tenemos que verificar que el condón tenga aire dentro del sobrecito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como este sí tiene aire, entonces ya podemos proceder a destaparlo. Al destaparlo, lo que tenemos que hacer es mover el condón hacia un lado para no romperlo. Y siempre va a ser con la yema de nuestros dedos. Entonces, lo hacemos aquí. Si nos damos cuenta, salió el aire, ¿verdad? Y sacamos el condón. A la hora de retirarlo, vamos a agarrar la punta del condón y lo que vamos a hacer es de que le vamos a dar una vuelta. Esto es importante. Luego lo colocamos sobre el dildo y bajamos el condón. A la hora de colocarlo nos vamos a dar cuenta de que aquí va a quedar un espacio y el mismo tiene que quedar sin aire, porque al quedar con aire no podemos, lo que podemos hacer es de que a la hora de la eyaculación el mismo va a explotar por la presión con la que sale el semen, ¿verdad? Para retirar el condón lo que nosotros hacemos es tomar un pedazo de papel y con el mismo papel poder retirar el mismo. El mismo queda dentro del papel higiénico y luego lo depositamos en la basura. Esto con el objetivo, se quita con el papel con el objetivo de verdad de no ensuciarnos y que el líquido seminal pues no tenga contacto con el cuerpo, ni con las manos, ni con otra parte de nuestro cuerpo. ¿Alguna duda? ¿Comentario? No, súper bien. Yo creo que ya no hay excusas para no usar condones, ni para quejarse del material, ni para decir que es alérgico, ni para venir y decir que le lastima o algo por el estilo.
Tal vez nos puedes contar un poco de eso. Hay muchas excusas y he escuchado un poco como, ay, no, es que lastima mucho, es que aprieta, es que no se siente cómodo. Miren, ¿Cuál es tu excusas duda? hay un montón, Ajá. pero respuestas a esas excusas también las hay. O sea, si el hombre dice, no, yo no quiero usar condón, pues, y usted quiere cuidar su cuerpo, recuerden, y se los decía, el cuerpo es lo más sagrado que nosotros tenemos y lo que más debemos de amar. Bueno, dése la vuelta y váyase, ¿verdad? Porque al final también es su derecho. O sea, también con quién decidir usted tener relaciones sexogenitales en algún momento. Entonces, no hay excusa, hay tallas, hay sabores, hay colores, hay texturas, hay materiales específicos, ¿verdad? Y la verdad, el acceso a un condón es súper fácil. Usted va a un centro de salud, no se lo van a negar. Y siempre la utilización del lubricante. ¿Por qué? Y el lubricante a base de agua, porque al final, si nos damos cuenta, dicen, ay, al salivazo, dicen así muy coloquialmente, ¿va? Pero al final la saliva se seca y eso hace rasgaduras y al final vemos a mujeres, ¿verdad? O hombres con infecciones o con alguna ITS por una mala praxis. O sea, entonces al final el condón va de la mano del lubricante. A mí me pareció muy importante como esta frase que utilizaste como de la información es poder y también creo que es como autonomía, ¿no? Esto como de tengo la libertad de decidir qué hacer como con ahora con mis relaciones, cómo afrontarlas, pero para eso necesitamos como informarnos. Yo particularmente, digamos, voy a un espacio que se llama Corazón del Agua. En su momento fue un espacio que acudí mucho tiempo, donde me ayudaron y me asesoraron mucho como qué método poder usar, que sea como menos invasivo y todo. De hecho, aquí tenemos una pequeña T. Esta T, digamos, fue lo que yo en un momento usé. Luego, honestamente, también es como hablar de salud sexual y estar informados no nos quiere decir que vamos a estar libres también de enfermedades o también de algunas experiencias no agradables, ¿no? Yo especialmente digo, si tú como una experiencia un poquito compleja con la T, me la tuvieron que quitar y ahí anoté como mi primer momento como ya de pareja, como de, bueno, ¿qué hacemos? No, o sea, porque Comunicación, es como importante saber cuando uno ya está, sobre todo como en alguna relación, pues ya entiende que la decisión es de ambas partes, ¿no? Y entonces en ese momento nosotros lo que decidimos, o bueno, él también como mucho de asumirlo, me dijo, ¿sabes qué? O sea, tú pues no quieres ahorita como procrear, yo tampoco, y yo la verdad es que tampoco en el futuro lo quiero hacer. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo le dije, yo estoy de acuerdo con eso, le dije. Y entonces él se sometió a la vasectomía, por ejemplo. Entonces, creo que fue a una conversación que lo hablamos, fuimos al médico los dos, o sea, como que tuvimos toda esta intervención, de hecho también fue en Corazón del Agua y todo, y fue como súper lindo, ¿no? Como esto de saber que teníamos esas opciones y que podíamos hablarlo y que teníamos como en disposición de ambos lados hacerlo. Y para mí es eso, la salud sexual es cómo la podemos vivir de forma placentera y cómo poder solucionar en el momento los problemas que tenemos. Sí. Esa es mi experiencia. No sé si, Naira, tú tienes alguna experiencia en algún lado. Sí, tal vez lo que quisiera agregar, justo lo que estábamos conversando, es que no hay edad para someterte o para utilizar algún método anticonceptivo. Lo digo porque, bueno, tengo muchas amigas que usan diferentes métodos anticonceptivos y, por ejemplo, cuando te quedes a hacer la ligadura de trompas, que es irreversible, muchas veces cuando sos joven es como, pero seguro se quiere hacer esa operación, pero de verdad no quiere tener hijos, porque se cree que cuando no quieres tener hijos y lo decidís muy joven es porque, es que es joven, va a cambiar de opinión más adelante. Y hay mujeres que nunca van a cambiar de opinión, o sea, es tu decisión y lo que tú decías, o sea, es una decisión que se toma en pareja o muchas veces tú misma decís, no, yo no me veo con hijos, entonces quiero un método irreversible, ¿verdad? O ya accedes a otro tipo de métodos y vas probando, depende cuál es el que te va quedando. Entonces, creo que eso es importante, que no hay edad para acceder. Igual con la vasectomía, he escuchado de hombres jóvenes que también se les ha cuestionado como, no, hombre, es que está muy joven, le va a acabar la humanidad si no tiene más hijos, ¿verdad? Y en realidad no es así. Y tal vez agregarle a esto que, por ejemplo, a mí se me hace bien importante que podamos acceder a salud ginecológica. No es, hasta cierto punto es un privilegio, o sea, que tú vayas y pagues para tener un papá Nicolau, para hablar con una ginecóloga o un ginecólogo,
es hasta un privilegio, pero digamos quienes lo pueden hacer y quienes lo hemos podido hacer, creo que es importante incluso acudir a ver nada, ¿verdad? O hay ofertas y creo que es importante como buscarlo, conocerlo o compartirlo también para estar enteradas. Y que hay que desmentir las cosas. Yo me recuerdo muy bien que, bueno, mi mamá, otras mujeres más grandes, me acuerdo que me decían, es que el Papá Nicolau solo se hace cuando tú ya sos mamá, o sea, cuando tú ya tenés una pareja y ya tenés hijos. Y no, y conozco personas que fueron la primera vez a los 40, a los 50, cuando empezaron a la menopausia y que creían que hasta ese momento era necesario ir. Y no, ¿verdad? Entonces creo que hay que desmentir eso también de la edad. Hay muchos prejuicios, muchos estigmas alrededor y creo que es importante tenerlo muy presente y que podamos acudir a estos métodos, que podamos usarlos. Y otra cosa que quisiera añadir, ya de último, es que los métodos anticonceptivos no son una cosa nueva ni una cosa de los jóvenes ahora que ya no se quieren procrear, que no quieren tener hijos. Los métodos anticonceptivos incluso han sido hasta ancestrales. Muchas de nuestras abuelas, de nuestras madres se cuidaban con plantas, se cuidaban de otras maneras, tenían otro tipo de prácticas para evitar tener embarazo no deseado, ¿verdad? O sea, no es algo que hasta ahorita se nos ocurrió a las nuevas generaciones o que está metiendo el progresismo, la agenda globalista, no tiene absolutamente nada que ver con eso, solo son prejuicios y solo vienen a aumentar la desinformación. No, y eso me parece como muy valioso que dijiste al final, porque también, digamos, la salud sexual no solo es para prevenir un embarazo, ¿no? Sino también para prevenir enfermedades. Yo recuerdo que cuando tuve mi primera infección vaginal, que yo no sabía que estaba pasando por una infección vaginal, fue mi abuela la que me dijo, estos síntomas que tienes es porque tienes una infección y entonces te voy a hacer un par de bañitos, ¿no? Entonces, hacer esos como baños de vaporización, que te relajen, híjole, es tan lindo que tal vez es eso, ¿no? Como a veces también la falta de acceso a este tipo de información, de intercambio de conocimientos también nos ha como perdido en ese espacio y tiempo, pero si lo podemos ir recuperando y lo podemos ir difundiendo, o sea, de verdad creo que vamos a poder tener vidas más placenteras, más saludables, y esto que hablamos como de saber cómo afrontar los problemas. Y ya se nos está acabando el tiempo, nos decíamos como... Pero el tema está súper interesante. Sí, larguísimo, da episodio muchísimo. Así que si tienen dudas, escríbanos, Por favor, sexo consentido para ustedes y con ustedes. Tenemos un pequeño juego que siempre estamos ahí utilizándolo para... Hablando de la información, de la malinformación y desinformación, pues tenemos un glosario del tarot de la verificación. Entonces, efectivamente. Entonces te vamos a pedir de favor que puedas agarrar una de las cartas del tarot para ver qué nos sale, qué nos depara el destino y el futuro. Bola de cristal. Bola de cristal, enséñala al público. Vamos a dar a las bola de cristal, me salió. Bueno, dice bola de cristal. Para verificar las referencias y el contexto de algún titular, usamos herramientas como la búsqueda avanzada de Google. Podemos colocar fechas, lugares, etc. Entonces, creo que es una herramienta súper importante, ¿verdad? Que nos ayuda a verificar la información que nosotros estamos teniendo en algún momento, entendiendo que estamos en un contexto en donde la malinformación la tenemos a la mano. Sí. Ajá, entonces no sé si quieran agregar ustedes algo. Muchas gracias. Pues tal vez solo para despedirnos, decir que siempre es importante informarnos, ver las formas en la que podemos estar informadas, informadas sobre estos temas y que al final la educación integral en sexualidad y así como la salud integral en sexualidad es un derecho, es decir, todas y todos tenemos derecho a poder acceder a métodos anticonceptivos para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestra integridad y también para cuidarnos a nosotras y nosotras. Así que muchísimas gracias por la invitación. Neida, y nada, los esperamos en nuestro próximo episodio de Sexo Consentido. Es un gusto poder estar con ustedes. Y recuerden que cuidarnos a nosotros es cuidar de los demás. Chao. Chao. Adiós.